Hola, aquí estoy saludándolos con esta preciosa blusa. Esta blusa la tejí con hilo cristal, está muy fácil para tejerse. Son dos cuadros, lo mismo que está en la parte del frente, en la espalda, se tejen las mismas vueltas, los mismos puntos. Así de que es muy fácil, muy cómodo para tejerse. Aquí tiene la manga también sin costura, continúa el mismo tejido. Así de que este tejido se aprecia en esta forma. La manga, como me la han pedido, en forma amplia en la parte de abajo, un lado de la blusa. Este espacio que continúa aquí en la manga, el mismo tejido, se ve muy bonito. Ahí lo tiene, la manga está también muy bonita, la manga, precioso. Aquí le hace falta el brazo, por eso cae antes de tiempo de terminar el hombro. Esta blusa es talla M, aquí tiene todo el espacio del lado. Ok, en este mismo video le estoy mostrando también cómo se puede tejer en talla más grande con las medidas que necesita. Esto lo puse más arriba para que se sostenga, para poder apreciarlo, todo el espacio que tiene a los lados. Esto les va a ayudar bastante para que la teja al tamaño que usted necesite. Aquí tenemos la medida del cuadro, son 18 pulgadas, son casi 46 centímetros. Aquí tenemos el cuadro grande, este mide 22 pulgadas, que son 56 centímetros. Aquí tengo dos cuadros terminados con 24 vueltas. Cada cuadro tienen los mismos puntos cada vuelta, las mismas cadenas, todo exactamente lo mismo, un cuadro y otro. En este, que ya les di la medida, es para talla M, y esta puede ser L o extra grande, la de abajo, porque esto estira, el tejido estira demasiado. La razón que quedó el cuadro de abajo más grande, porque tejí todas las vueltas con el punto alto de dos lazadas. El punto alto de dos lazadas que se teje en el cuadro grande, dos lazadas, y en este tejí los puntos altos de una lazada. Solamente la 2 y la 3, la vuelta 2 y 3 van de dos lazadas, y todo lo demás es de una lazada. El punto alto para este, el paso a paso de este, aquí está en el video para hacer este tamaño. Así como les voy a indicar cómo hacer este, van a hacer el grande. Como vamos a separar las mangas, son exactamente los mismos espacios que se van a hacer en un tamaño y otro, ya que son las mismas vueltas. No va a haber confusión en ninguna forma. Utilicé 200 gramos para tejer esta blusa. Voy a usar este hilo es cristal, es un color naranja muy bonito. Aquí tenemos el hilo, es delgado. El gancho que voy a usar es el número 1, que es 2.75 milímetros. Empezamos el cuadro con 8 cadenas. Voy a deslizar el punto en la primera cadena para formar el centro del cuadro. Tejemos 3 cadenas para el primer punto alto. Vamos a continuar con 23 puntos altos de una lazada. Voy a tejer el punto alto. En total vamos a tener 24 puntos altos, contando las 3 cadenas de inicio en la primera vuelta. En la tercera cadena deslicé el punto para cerrar la primera vuelta. Vamos a continuar en la segunda vuelta. Tejemos 5 cadenas. En esta segunda vuelta vamos a tejer el punto alto con 2 lazadas.
un punto alto en cada espacio con una cadena de separación. En el siguiente espacio vamos a tener los mismos puntos altos de la vuelta anterior. 24 puntos altos contando las primeras cadenas como un punto alto. Esta es la segunda vuelta. La segunda vuelta tengo una cadena. En la cuarta cadena deslizo el punto y ahí tenemos cerrada la segunda vuelta. Vamos a empezar la tercera vuelta. Deslizo en la siguiente cadena, voy a tejer 4 cadenas, un punto alto de 2 lazadas en el siguiente espacio de cadena, 4 cadenas. Sobre el último punto alto vamos a tejer 6 puntos altos de 2 lazadas para formar el pétalo. Ahí tengo los 6 puntos altos y las 4 cadenas son 7 puntos altos. En el siguiente espacio de cadena, medio punto. Así como tejimos este pétalo, así vamos a tejer 12 pétalos en total en la tercera vuelta con 4 cadenas, el punto alto de 2 lazadas en el siguiente espacio de cadena, 4 cadenas y los 6 puntos altos en el último punto alto. En cada espacio de cadena tejemos el medio punto y en el siguiente el punto alto, el medio punto y el punto alto. Así vamos a tejer la tercera vuelta. Aquí estoy, tengo los 6 puntos altos. En cada espacio vamos a tejer, aquí tejemos el medio punto, las 4 cadenas y el punto alto de 2 lazadas en el siguiente espacio. Así vamos a continuar en la tercera vuelta para tener los 12 pétalos. Vamos a cerrar la vuelta 3, aquí ya la tenemos los 12 pétalos. Deslizo el punto y vamos a deslizar en cada cadena un punto. Deslizamos hasta este último espacio. Ahí empezamos la vuelta 4. Vamos a tejer aquí 9 cadenas, 9 cadenas y medio punto donde empezamos cada pétalo, medio punto. Así vamos a tejer. Aquí tenemos el primer lazo de 9 cadenas. Vamos a continuar con 8 cadenas los siguientes espacios, medio punto, 8 cadenas, medio punto. Así vamos a terminar la vuelta. Hasta este pétalo, porque este último espacio lo vamos a cerrar en forma diferente de las 8 cadenas que estamos tejiendo. Aquí estoy en el último espacio de la vuelta 4. Aquí tenemos los lazos de 8 cadenas. El primero es de 9. Vamos a tejer el último de 5 cadenas. Vamos a tejer un punto alto de una lazada en la primera cadena. Voy a hacerlo
un poco alargado el punto alto. Ahí está cerrada la vuelta 4 y empezamos las 5, 3 cadenas. De esta vuelta 5 en adelante, todos los puntos altos van a ser de una lazada. Vamos a tejer 2 cadenas y 10 puntos altos en el siguiente espacio de cadena. Aquí están los 10 puntos altos, 2 cadenas. Se va a estar tejiendo casi en la mayoría de todo el tejido un grupo de 6 puntos altos. Se van a tejer 3 puntos altos con 2 cadenas de separación. Los siguientes 3 puntos altos, a este grupo le voy a nombrar grupo de 6 puntos altos. Ustedes saben que van a ir separados de 2 cadenas, 3 y 3, 2 cadenas de separación y un grupo de 6 puntos altos en el siguiente espacio. Aquí tengo el segundo grupo de 6 puntos altos, 2 cadenas, y vamos a repetir en el siguiente espacio los 10 puntos altos y vamos a continuar así con 2 grupos de 6 puntos altos en medio de cada 10 puntos altos y 10 puntos altos hasta llegar a este espacio en la vuelta 5. La vuelta 5 la vamos a cerrar. Aquí tengo el último grupo de 10 puntos altos, el grupo de 6, 2 cadenas, 3 puntos altos. Vamos a tejer 2 cadenas de separación y aquí ya tenemos 3 puntos altos ya tejidos. Deslizo el punto y ahí ya está cerrada la vuelta 5. Vamos a tejer las 6. De esta forma que cerramos la vuelta 5 se van a cerrar todas las vueltas y se van a empezar todas las vueltas. Le damos la vuelta al tejido, deslizamos en el espacio de cadena en esta forma un poco suelto el punto para que avance un poco más, casi a la mitad del espacio de cadena, y tejemos 3 cadenas y ahí empezamos la mitad del grupo de 6 puntos altos. 2 cadenas. En cada punto alto vamos a tejer un punto alto. Esta es la base de la piña, los 10 puntos altos que tenemos de la vuelta anterior, y aquí vamos a tejer un punto alto y una cadena. En cada espacio un punto alto, una cadena. Aquí voy a tejer el último punto alto. Tejemos las 2 cadenas, las mismas cadenas que tejemos cuando estamos adentro de la piña, son las mismas que tejemos al final de los puntos altos que tenemos aquí. Y aquí vamos a tejer el grupo de 6 puntos altos. Aquí está el grupo de 6 puntos altos, una cadena. En el espacio de las 2 cadenas vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, una cadena, un grupo de 6 puntos altos. Aquí está el grupo de 6. Vamos a continuar con 2 cadenas, los 10 puntos altos, uno en cada espacio, con una cadena de separación, y así vamos a repetir desde este espacio
hasta este grupo que tenemos de 6 puntos altos. Aquí tenemos 2 cadenas, una cadena, 2 cadenas, una cadena, y aquí tenemos 2 cadenas. Esta es la vuelta 6. Aquí voy a cerrar la vuelta 6, tengo 2 cadenas, deslizo el punto y vamos a empezar las 7. Dos puntos altos. Aquí empezamos el espacio de la piña, 4 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 3 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, y así vamos a hacer todos los espacios con 3 cadenas y medio punto. Aquí están, tenemos 8 lacitos de 3 cadenas, 4 cadenas, las mismas cadenas que tejimos antes, las tejemos después. El grupo de 6, aquí tenemos el grupo de 6, una cadena, el grupo de 6 en este espacio, el grupo de 6, una cadena, un grupo de 6 en el espacio, el grupo de 6, ahí está terminado, y vamos a repetir 4 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, medio punto. Así vamos a tejer la vuelta 7. Los lacitos son 8 lazos, 4 cadenas, 3 grupos de 6 puntos altos con una cadena de separación, y vamos a continuar con lo mismo para terminar la vuelta 7. Aquí terminé la vuelta 7. Aquí ya la saben cerrar y cómo empezar cada vuelta. Aquí vamos a empezar la 8. Esta es una piña y esta es una piña. Este es un abanico que va a estarse tejiendo, al mismo tiempo se va a estar extendiendo. En este abanico, en este espacio, vamos a repetir la vuelta que vamos a empezar ahorita, la 8. Son 3 vueltas que se van a repetir, 8, 9 y 10, todo el tejido en este espacio de abanico. Este es el abanico que se va extendiendo. Esta es la vuelta 8, la vuelta 9 y la vuelta 10. Y aquí se empieza de nuevo a repetir lo mismo, la 8, la 9 y la 10, con la única diferencia que se van agregando más grupos a los lados de puntos altos. Siempre se va a estar tejiendo en los lados los grupos de 6 puntos altos. Empezamos la 8 en la piña. Vamos a tejer 2 cadenas, un punto alto en el lazo de las 3 cadenas, 2 cadenas, y vamos a tejer un punto alto sin cerrar. Ahí está abierto. Vamos a tejer un punto alto en el siguiente espacio de cadena y cerramos los 2 puntos altos. 2 cadenas en el mismo espacio. Se va a ir formando una V en cada espacio de cadena. No cerramos el punto alto. En el siguiente espacio de cadena, el punto alto, y ahí cerramos los 2, y ahí tenemos 2 V y un punto alto. Vamos a tejer 2 cadenas,
en el mismo espacio un punto alto sin cerrar. Para continuar en el siguiente espacio el punto alto y cerramos los dos cadenas en el mismo espacio, un punto alto sin cerrar en el siguiente, un punto alto y cerramos los dos cadenas en el mismo espacio, un punto alto en el siguiente punto alto, cerramos los dos cadenas en el mismo espacio, en el siguiente espacio cerramos dos cadenas, un punto alto, en el siguiente cerramos dos cadenas y terminamos en el mismo espacio un punto alto. En cada espacio de cadena tenemos dos puntos altos con un espacio de dos cadenas. Se está formando una V en cada espacio de cadena. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos o 8 V's. Dos cadenas. Esta es la vuelta 8. El grupo de 6, una cadena. En el siguiente espacio vamos a tejer 3 grupos de 3 puntos altos. Ahí tenemos 1, 2 cadenas, dos cadenas, en el mismo espacio un tercer grupo de 3 puntos altos, una cadena, en el espacio el siguiente grupo de 6 puntos altos. Aquí está el último grupo de punto alto después de los 3 grupos de 3 puntos altos. Tejemos 2 cadenas y vamos a continuar con las V en cada lazo de cadena. Así vamos a repetir en la vuelta 8 desde este espacio que tenemos de la piña, estos 3 grupos de punto alto hasta este último espacio que tenemos en la vuelta 8. Aquí voy a empezar la vuelta 9. Aquí dejo 4 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto. En cada espacio de cadena tejemos un medio punto y separamos con 3 cadenas el siguiente medio punto, 4 cadenas y el grupo de 6. Aquí tengo el grupo de 6 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacitos de 3 cadenas. Cuando estamos tejiendo en la piña los lazos de 3 cadenas, en los lados tenemos 4 cadenas y 4 cadenas. Y cuando tejemos las V de punto alto, tenemos 2 cadenas y 2 cadenas. Así va a ser la piña hasta terminarla en esta forma en cada vuelta, las cadenas de los lados, y se va a ir disminuyendo. Aquí tenemos 8 lacitos en la vuelta de los lacitos anterior y tenemos 8 grupos de V, y aquí tenemos 7. Vamos a tener 7 grupos de V. Aquí vamos a continuar una cadena y tejemos en espacio de cadena un grupo de 6 puntos altos. Aquí tenemos el grupo de 6, 2 cadenas,
En el siguiente espacio de cadena tejemos un grupo de 6, ahí está, una cadena, el grupo de 6, y aquí vamos a continuar con lo mismo, 4 cadenas en cada espacio de cadena, un medio punto y 3 cadenas de separación con el siguiente medio punto en el siguiente espacio de cadena. Así vamos a repetir desde este espacio de la piña hasta este espacio con estos grupos de puntos altos. Aquí lleva una cadena y aquí una cadena y aquí dos cadenas de separación. Esta es la vuelta 9. Vamos a cerrar la vuelta 9. Aquí tengo el primer espacio que tejimos de los puntos altos. Deslizo el punto, vamos a tejer la vuelta 10, los 3 primeros puntos altos, 2 cadenas porque estamos en la vuelta de la piña del punto alto. Es una vuelta de punto alto y una de los lacitos de 3 cadenas. Aquí vamos a terminar la piña. Ahí está, tenemos 1 2 3 4 5 6 7 grupos de la B. En la vuelta 10, 2 cadenas, vamos a continuar. El grupo de 6, aquí está el grupo de 6, una cadena. El grupo de 6 en el primer espacio, aquí está el grupo de 6, vamos a continuar con una cadena. En este espacio de 2 cadenas vamos a tejer un grupo de 6 puntos altos. Aquí se va a aumentar un grupo. Aquí tenemos el grupo de 6 puntos altos, una cadena. Tejemos en el siguiente espacio un grupo de 6, una cadena, y el grupo de 6 es el último grupo para llegar a la piña. Aquí tenemos 1 2 3 4 5 grupos de 6 puntos altos, 2 cadenas, y vamos a continuar en la piña tejiendo los puntos altos, 2 cadenas, el siguiente. Estamos en el espacio de la piña. Así vamos a repetir el espacio de la piña, 2 cadenas, 2 cadenas, y el grupo de puntos altos, una cadena, una cadena, una cadena, una cadena. Este es el abanico, es la vuelta 10. Vamos a tejer hasta este espacio para cerrar la vuelta. Ok, está terminada la vuelta 10. Aquí está cerrada. Aquí está el último espacio de puntos altos. Vamos a tejer la 11. Aquí tengo los 3 puntos altos y 4 cadenas porque vamos a tejer los lacitos de 3 cadenas. Aquí tenemos 6 lacitos de 3 cadenas, 4 cadenas, el grupo de 6. Ok, estamos en la vuelta 11. Aquí tengo el grupo de 6, una cadena. Aquí vamos a empezar a repetir la vuelta 8, que es esta. Los 3 grupos de puntos altos que se van a estar tejiendo a la mitad del abanico. Es donde van a estar aumentando los grupos de puntos altos a la mitad del abanico. Aquí tejo una cadena, el grupo de 6, tejemos una cadena, y aquí en este espacio, como estamos a la mitad, vamos a tejer los 3 grupos de puntos altos en el mismo espacio separado de 2 cadenas. En esta vuelta, 2 cadenas
se aumenta 3 puntos altos. En el mismo espacio vamos a tejer los siguientes 3 puntos altos. Una cadena y vamos a tejer dos grupos de 6 puntos altos con una cadena de separación. Aquí en la vuelta 11 tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de 6 puntos altos y los 3 grupos de 3 puntos altos. Aquí tejemos 4 cadenas, medio punto en el espacio de cadena y vamos a tejer igual que la piña anterior, las 3 cadenas y el medio punto, las 3 cadenas y el medio punto. Así vamos a tejer el espacio del abanico y la piña en la vuelta 11. Ahí terminamos la vuelta 11. Vamos a continuar con la 12. Tengo los primeros 3 puntos altos, 2 cadenas. Para el espacio de la piña vamos a empezar a tejer las B en cada lazo de cadena. Aquí tenemos 6 espacios, uno de 2 cadenas para la piña. Tejemos las 2 cadenas para continuar con el abanico de puntos altos. Aquí vamos a tejer el primer espacio de 6 puntos altos. Esta es la vuelta 12. Aquí tenemos el primer grupo de 6 puntos altos, una cadena, y vamos a continuar en el siguiente espacio el grupo de 6. Aquí está el segundo grupo de 6, una cadena de separación, y en estos dos espacios de cadena vamos a tejer dos grupos de 6 puntos altos separados de una cadena. Esta vuelta que estamos tejiendo es la repetición de la vuelta 8, que es esta que tenemos aquí. Son 3 vueltas, no se les olvide la 8, la 9 y la 10 en el espacio del abanico. Aquí tejemos una cadena, es la vuelta 12, una cadena de separación, y tejemos el siguiente abanico, una cadena de separación y el siguiente abanico. Aquí tenemos uno más, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 6 puntos altos, 2 cadenas. Vamos a tejer los puntos altos con las 2 cadenas de separación. Así vamos a continuar en la vuelta 12 con el abanico y con la piña hasta terminar en este espacio. Aquí terminé la vuelta 12. Aquí tenemos los 6 grupos de puntos altos. Vamos a empezar la 13. Aquí tenemos los primeros 3 puntos altos, 4 cadenas, y vamos a tejer los lazos de 3 cadenas, medio punto en cada espacio de cadena. Tenemos 5 lazos de 3 cadenas. Aquí tejimos 4 cadenas, vamos a tejer las 4 cadenas porque estamos en la vuelta de lazos. Cuando estamos en la vuelta de punto alto son 2 cadenas de separación. Después de las 4 cadenas vamos a tejer el grupo de 6. Aquí tenemos el grupo de 6, estamos en la vuelta 13. De esta vuelta hasta el final del tejido, todos los espacios de en medio de cada grupo de 6 puntos altos, esto es separado. Este es la piña, este es diferente. De este grupo de 6 puntos altos hasta este grupo de 6 puntos altos, al llegar a la piña van a ser los espacios de 2 cadenas, todas las vueltas en el espacio del abanico. Aquí está el siguiente abanico.
2 cadenas y vamos a continuar el siguiente grupo, 2 cadenas y tejemos en el espacio de 2 cadenas el aumento de un grupo de 6 puntos altos, 2 cadenas, y así vamos a continuar para terminar el abanico, que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 6 puntos altos separados de 2 cadenas. Y aquí de nuevo 4 cadenas para empezar los lacitos de 3 cadenas en la piña. Esta es la vuelta 13. Aquí está terminado el abanico. Tenemos los 7 grupos de 6 puntos altos, las 4 cadenas, y vamos a tejer la piña. Es la vuelta 13, vamos a terminarla después de las 4 cadenas. Ahí terminé la vuelta 13.